de ser bendito. Uno que reciba la bendición del bendito. Y la número uno debería de ser, debí de nombrarla o mencionarla primero. Aquel del cual procede toda bendición. El que es en sí mismo una bendición. ¿Sí? Y solamente una persona en la tierra tiene el atributo o el carácter de que produce bendición. ¿Y de qué manera? Solo una sola persona, solo un ser en el mundo al cual alguien se puede acercar sin pedirle permiso ni nada y tocarlo, y que de esa persona salga la virtud de bendecir a uno en una necesidad. Es el único. Él es el único. Jesús. Muchas personas se equivocan porque creen que porque Dios los usa, porque Dios les ha dado dones sobrenaturales, aunque todos los dones son sobrenaturales, pero dones de sanidad, de liberación. Y a otros Dios les permite el don de adivinación, a aquellos que les gusta meterle a la brujería y al espiritismo dentro de la iglesia evangélica. Los que tienen don de adivinación, que eso es hechicería, todo. Porque la revelación es diferente a la adivinación. Los dones que el Señor da, don de discernimiento de espíritu. A veces creemos que el don de discernimiento de espíritu es el llegar a descubrir cosas de la gente. Y el don de discernimiento de espíritu es fácil. Es con qué espíritu la gente hace las cosas. ¿Cuál es la actitud de la gente? ¿Qué es lo que mueve a la gente? De que la gente está llena en su espíritu, que lo mueve a hacer cosas. Y el don del espíritu de discernimiento de espíritu no puede discernir cuando una persona hace las cosas por envidia, cuando por celo. Es más, cuando una persona tiene espíritu de chisme, cuando una persona el espíritu de querer sobresalir por encima de los demás, el espíritu de prepotencia, de creerte más que los demás, o de querer hacerte ver como que tú tienes todo lo correcto y andas, como quien dice, en la búsqueda de lo perfecto. Miren, en mi vida, en lo personal, yo siempre busqué y todavía busco de Dios, porque sé que Él es el único perfecto. En Romanos 9, del 1 al 4, el apóstol Pablo habla de que la nación de Israel, los hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, fueron escogidos por Dios, fueron seleccionados por Dios. Tenían el privilegio de ser la nación donde Jesús nació. La nación que Dios escogió para que el Espíritu Santo tomara a una de sus doncellas y que ésta sobrenaturalmente concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo y fuese la madre o el vientre adoptado por Dios, para Dios estar 9 meses dentro de ella y nacer como el Hijo de Hombre. Y muchas veces yo le he preguntado a Dios, muéstrame por qué Hijo de Hombre. Y dentro de muchas cosas, porque como es Jesús, así deberían de ser todos los seres humanos. Jesús no se enfocó en mostrar cuál religión era falsa. Jesús no se enfocó en mostrarse que Él estaba por encima de los demás.
Jesucristo se enfocó en mostrarse como el Hijo de Dios, Dios como Padre y como un Hijo que venía a cumplir el propósito de su Padre en la tierra. Jamás buscó presumir para que lo adoraran, porque Él tenía identidad de quién era. Quien tiene identidad de quién es, no necesita presentarse, no necesita tarjeta de presentación, no necesita decir que tiene tal o X profesión. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entre las cosas que le dice a la iglesia de Roma o a los cristianos que estaban en Roma, dice: ¿cómo quisiera yo entregar mi vida para que mis hermanos de carne y sangre, los judíos, se conviertan a Jesús y acepten que Jesús es el Señor? Y hoy día hay que predicar y decir lo mismo, porque hay mucha gente que vive en una vida cristiana infructuosa porque simple y llanamente tienen sus posturas o posiciones religiosas. Dentro de una de las cosas hermosas que el Señor hizo fue que Jesús no vino a predicar una religión. Jesús vino a establecer el reino de los cielos, a establecer el reino de los cielos para que todo aquel que quiera caminar como ciudadano del reino de los cielos asuma el reto, para que usted lo entienda, se lo voy a decir así, de aprender el himno nacional de los cielos, aprender el vocabulario o idioma de los cielos y a entender quién es el rey en el reino de los cielos y a ser súbdito de ese rey por encima de todas las cosas. Y por eso el apóstol Pablo es uno de los que dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pablo entiende bien cuando dice que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea que a pesar de ser ciudadanos del reino de los cielos en la tierra, representamos el reino de los cielos en la tierra, pero respetando las leyes de la tierra y asumiendo nuestro rol como embajadores del Señor aquí en la tierra. En el versículo 5 dice: Él viene hablando de los israelitas. Voy a leer el 4 para que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios los adoptó para que naciera Jesús en su genealogía. La gloria. Dios los tomó y Dios los escogió como su pueblo para manifestarse al mundo entero. Desde Abraham hasta hoy Dios escogió esa nación. Y mientras prediquemos a Jesús, Jesús era israelí, Jesús era judío, Jesús era descendiente de Abraham, más que descendiente de Abraham, el creador de Abraham, el que escogió a Abraham. Y hasta hoy esa nación tiene que entender que la gloria está en que Dios los adoptó y los escogió para manifestarse y darse a conocer al mundo como el Señor y como el Salvador. Pero nunca para que se presuma que se está por encima de los demás. Porque Jesús bien claramente se lo dijo a ellos primero: el que quiera ser el mayor de todo ha de ser el servidor. ¿Y cuál es nuestro problema? Aquí en nuestra cultura pensamos que tener, uy Señor, gracias porque soy universitario. Pensamos que tener títulos nos pone por encima de los demás. Pensamos que por tener dinero, por tener lo que sea, nos pone por encima de los demás. Siempre he dicho que no hay peor ignorancia, para no decir, no voy a decir la palabra, peor ignorancia. No hay una persona con más falta de sabiduría que creer que lo sabe todo y que tiene que opinar en todo para hacerse sentir en todo y poder decir disfrutado como que si tomara una Coca-Cola. Lo dije.
Y para mí, lo entiendo, lo más importante es lo que vaya a decir, que sea la verdad, que haga libre a la gente en su corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo importante no es decir las cosas, porque ¿qué hago yo con decirle algo a alguien que no cambia? Pero qué espectacular es decirle algo a alguien que le libere del celo, de la envidia, de murmurar. Y cuando hablo del celo de querer tener lo que otro tiene, de querer tener la posición, de querer tener el lugar, de querer ser escuchado como otro es escuchado. De querer abarcar lo que otro u otra abarca. El versículo 5 dice, ¿de quién está hablando? De los que tenían la gloria. El pacto. Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero ese pacto no era para una religión mundial. Ese pacto no era para escoger terrenalmente una nación, sino para salvar lo que se había perdido, la humanidad, desde Adán hasta hoy. Un pacto que se sellaba con sangre, no cualquier sangre, la sangre de Jesús. Sigue diciendo, la promulgación de la ley, que promulgáramos la ley, y hasta hoy lo hacemos. Cuando predicamos de Jesús, estamos haciendo eso. Solo que la ley de otra manera, amando a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. El culto y las promesas. El culto, la adoración a Dios y las promesas. Pero la adoración a Dios enfocada, ¿de qué manera? De quienes son los patriarcas, de los israelitas, de Abraham, de Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo. Vino Cristo, el Mesías, o el ungido, o el escogido de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y esto es interesante para los que dicen, bueno, pero Jesús es Dios, Jesús no es Dios. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios hecho carne. Por eso el apóstol Juan lo presenta como el verbo divino, como el verbo hecho carne, cuando dice que en el principio era el verbo, en el principio era la voz de Dios. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios nada más, no veían nada físicamente. Ni siquiera podemos inventar en decir que veía un aura, veía una luz amarilla, una luz resplandeciente, nada de eso. Escuchaban su voz. Y la palabra de Dios da testimonio de que escuchaban era su voz. En el principio era el verbo. No dice, en el principio era el verbo con una aureola en la cabeza. En el principio era el verbo con una luz resplandeciente que salía de sus manos. No, eso se puede hablar en Apocalipsis. Pero en el principio era el verbo, era la voz. Y saben que todavía es la voz. Todavía es la voz, porque lo que importa para nosotros es que Dios hable, escucharlo y obedecerlo. Todavía es la voz, solo que esa voz se hizo carne. ¿Qué significa? Que así como lo escuchamos, así como se hizo carne. Igualito, el mismo, no hay otro. No que cuando hablaba era mejor de cuando se manifestó. Más bien cuando se manifestó fue su misericordia en carne. Su amor perfeccionado. ¿En qué sentido? Ya no de palabras. Hijito, no ame de lengua ni de palabras, sino con hechos. Ya no de palabra, sino con hechos. Al morir en la cruz por todos nosotros. Cuando habla que Él es Dios, indiscutible, no hay que discutir, es Dios. Y la forma como Él fue, así es Dios. La manera como Él trató a la gente, así es Dios.
como se ocupó de las necesidades de las personas, comida, vestido, bebida, así es Él. Por encima de todas las cosas es Dios. Bendito por los siglos. Amén. ¿Qué significa bendito? Se lo voy a ilustrar con la misma palabra. Ya lo compartí antes. La mujer que necesitaba una bendición. ¿Cuál bendición? Ser sana. 12 años teniendo flujo de sangre. 12 años y enfocarnos a la cultura de aquel tiempo. Tal vez 12 años en que ya no iba a buscar agua porque le tocaba a las mujeres buscar el agua. O era parte, o es parte de la cultura de ellos. Ojo. Ojo. Era parte de la cultura de ellos que las mujeres buscaran el agua. Ahora nosotros como venezolanos, hombres flojos, no le vamos a decir a las esposas: tú tienes que buscar el agua, porque en la Biblia la mujer buscaba el agua. Porque esa no es nuestra cultura. En nuestra cultura venezolana es que el que busca el agua es el hombre. Amén. Amén. Los hombres flojos, a los hombres venezolanos flojos le conviene la Biblia. Está echando broma. Entonces dice que Él es Dios por encima de todo, el cual es bendito. La mujer necesitaba un milagro y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Ustedes saben por qué eso se dio? Sí, yo sé, la mujer tenía fe. La mujer tenía fe en base a lo que había visto, lo que había escuchado. Pero ¿por qué la mujer no fue y tocó a Pedro? ¿Por qué la mujer no fue y tocó a Juan? ¿Por qué la mujer no tocó a Judas? ¿Por qué no tocó a alguna de los otros discípulos? Porque ellos eran benditos por el bendito con que ellos andaban. Pero había uno bendito que de quien sale unción, manifestación, bendición. Es el único que te puede salvar. Es el único que te puede sanar. Es el único que te puede bendecir para que sea bendición para otros. Por encima de todo. Por encima de todo. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado es de no caer en lo que cayeron aquellos que Él escogió. Presumir por tener cargos, por tener títulos, por tener ministerios, porque Dios te utilice, porque Dios te ha dado cierta gracia para orar y ver sana a la gente. Enfocarnos que hay un solo nombre, precioso nombre, nombre sobre todo nombre. Nombre por medio del cual pedimos y el Padre responde. Y cuando dice nombre, que es sobre todo nombre, es que a ese nombre, al que tiene ese nombre, es que conviene escuchar lo que Él dice. Que es una sola palabra. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A dar testimonio del Padre. A hablar lo que el Padre decía. ¿A qué vino Jesús? A liberar a la gente de sus culturas, para sembrarle la cultura del reino de los cielos en su mente. Porque solo así podemos cambiar. Y ese Jesús dijo unas palabras que tienen que ver con que su nombre es sobre todo nombre. Nosotros no seguimos una religión. Nosotros no seguimos a un hombre de este tiempo. Nosotros no seguimos a Arnaldo Villasana. Nosotros no seguimos a ningún hombre de este tiempo. Nosotros seguimos a uno que, aunque murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre en el trono. Y de un hombre que dice lo siguiente en Apocalipsis 22:16: yo, Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero para darles testimonio de estas cosas. ¿Por qué Jesús lo puede hacer? Porque Él es bendito. Bendito es que no de en qué área de tu vida, en qué cosa necesitas libertad. Porque es lo mismo decir libertad que bendición. Solo Él lo puede hacer. En tu a solas con Él. Quita odio, quita rencor, quita tristeza, quita envidia, quita celos, quita amargura. Fortalece y libra en las debilidades. Envió a su ángel, envió a su mensajero para dar testimonio de todas las profecías que no se han cumplido, que están en Apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones. ¿Okay? Apocalipsis no solamente significa cuando usted ve en la tele o en el cine una película que se llama Apocalipsis, ya usted sabe que lo que va a ver ahí es destrucción del mundo. En Apocalipsis también aparecen buenas noticias. En Revelaciones aparecen buenas noticias, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y los que estamos en Cristo vamos a vivir en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Apocalipsis, para una mujer el marido la dejó, Apocalipsis. Para un hombre el marido la mujer lo golpeó, Apocalipsis. En fin, no, Apocalipsis significa revelaciones. La revelación de lo que va a venir. Y dentro de las cosas que va a venir es que lo que estemos en Cristo vamos a ser transformados. Dios se va a glorificar. Y dice: yo soy la raíz del linaje de David. Y entienda, los religiosos de aquel tiempo le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. Y él le dijo una frase que a mí me gusta mucho: antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí en Apocalipsis lo dice de otra manera: yo soy la raíz. Soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y la sangre de David. Yo soy la raíz y el origen de David. El linaje, el que inicia la familia de David. Y por eso Pablo en Romanos 9 del 1 al 5, del 4 les está hablando: no se jacten de que ustedes son, porque mire, usted de escogido y de seleccionado no pasa. Usted y yo de ser seleccionados, adaptados, apartados, no pasamos, no subimos más. Humildad no es poner una cara de inocente, de mansito, porque ahí hay que aplicarla de líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Y aquí es donde puedo decir algo que a los solteros aquí no les gusta. Usted sabe cuando un hombre es mansito, cuando anda soltero buscando a ver con quién se... O quién tiene la cara de llevar víveres del supermercado para la casa. Para no decir bolsa. Tiene que pensar que usted lleva a su casa los víveres en carrito. No. Pregúntele a mi esposa si no era mansito cuando éramos novios. Usted sabe algo. Parece mentira, pero la única manera en que yo sabía que podíamos tener un pleito cuando éramos novios era que yo fuese tal cual soy. Y los tuvimos. Los tuvimos. Porque si usted aguanta las peleas de perro en el noviazgo,
hay alta posibilidad de que aguanten el matrimonio. Pero no hay un tiempo más hipócrita que el tiempo de noviazgo. Todo hermoso, todo bello. Te bajan las estrellas, te bajan la luna, te bajan el sol. ¿Usted sabe la pregunta más estúpida de una mujer? Papi, tú nunca me vas a dejar. Y yo le voy a decir, no, amor, pero cómo me duele que me estés diciendo eso. En cambio, el amor de Dios es real, es incondicional, es un amor por encima de todo. Y a todos nosotros nos conviene que se nos revele ese amor. Nos conviene que Él nos muestre ese amor para poder aprender a vivir de esa manera en el nombre de Jesús. Y Él dice: yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es que alumbra tu vida cada día que te levantas. A Él es al que necesitamos en todas las cosas. Y necesitamos, ¿de qué manera? Entender que Él es nuestro buen pastor, el que nos va a llevar en medio de este mundo lleno de tinieblas, para que cuando andemos en este mundo lleno de tantas cosas, Él nos esté guiando por los caminos de justicia. Se lo asemejo de esta manera. Se lo ilustro, de esta manera. Cuando tenía como 6 años, como a las 7 de la noche, me dejaron cuidando una bicicleta. Y vinieron 2 muchachos. Y gracias a Dios yo los vi bien. Y me preguntaron qué hacía cuidando la bicicleta. Y me dijeron: préstenla para dar una vuelta. Yo creo que le dieron una vuelta a toda Ciudad Bolívar porque no llegaron en 1 hora. Porque hay que ser niño para entrar al reino de los cielos. Pero uno de los novios de una de mis tías llegó y era de por esa zona, y me preguntó: ¿cómo eran los muchachos? Eran así. Ya sé quién es. Buscaron conocidos y fuimos, pero hacia donde teníamos que cruzar un río. Y por supuesto, y habían piedras para cruzar el río. Y luces para cruzar el río solo hay en puentes, no en piedras. Y quien iba delante de mí me decía: Arnaldo, ve donde piso. Y yo me reía y decía: ¿cómo voy a ver en esta oscuridad? Pisa donde piso, hijo. Porque allá era muy común, yo no sé en estos tiempos, de las boas o tragavenado, y que parecían piedras en río. Y pude cruzar el río, conseguimos la bicicleta, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me preguntaron: ¿cómo eran los muchachos? Eran así, asado, tal. Ya sé quiénes son. Y fueron, y sí, la bicicleta la rescataron. En este mundo de tinieblas solo hay uno que nos puede mostrar el camino. Ahora, ¿qué es mostrarle el camino? La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de tomar decisiones. Cómo hablar, cómo pensar y cómo decidir en estos tiempos. De esa manera es que Jesús nos muestra el camino. Jesús no nos va a mostrar el camino, un camino amarillo, resplandeciente, y que así vamos a ir al cielo. Eso no existe. Él le dijo al Padre: Padre, no te pido que los quites de este mundo, te pido es que los guardes de este mundo. ¿Y cómo el Padre nos guarda? Muchas veces yo, por la costumbre, el hábito, oro: Señor, ayúdanos, bendición. Ya Dios nos ayudó, ya Dios nos bendijo. Tenemos la palabra profética más segura, y si obedecemos en lo que ella dice, todo lo que hagamos nos saldrá bien y prosperaremos en todos nuestros caminos. Ya ahí está la palabra.
No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seas condenado. Al que te maldice, bendícelo. Y por eso Jesús es bendito por siempre, porque es el único al cual uno acercarse, tocarlo, escucharlo, obedecerlo y ver su gloria por encima de todo. No es asunto de mi posición como ser humano. Todos nosotros tenemos un problema. Usted es idéntico a su papá, a su mamá o con quien se haya criado, y se enorgullece de ser como su papá o su mamá o su tío o su prima o como Hall. ¿Ve? Y a lo mejor, para que se ría más, a lo mejor usted se enorgullece de ser como Hall Mentolito. A lo mejor usted se llena y se alegra, porque yo vengo de allí. Cuando me dicen, tú te pareces a tu papá, tú tal cosa y tal cosa, y sí, uno siente como el ego. Pero ¿saben qué? Qué triste parecerme a cualquier ser humano en esta tierra. Yo necesito parecerme a Jesús. Usted necesita ser como Jesús. Usted necesita aprender a hacer, a pensar, a vivir y a actuar como Jesús. ¿Para qué? Para que cosas mayores a las que Él hizo, usted haga. Por eso es que Él es bendito. A ver, alce su mano los que están orgullosísimas de tener un temperamento fuerte, peleón, que no se le quedan callados a nadie, porque no la alzan, ¿verdad? Porque eso es vergonzoso, ¿verdad, hermana? ¿Quién se enorgullece de ser peleón, peleona, que no me le quedo callado a nadie? En este ambiente nadie. Pero ¿sabe qué? Cuando somos como Jesús, Jesús es la verdad, y la verdad nos hace libre de toda mediocridad. Porque ¿saben qué? Ser mediocre es medio creer. Hay que creer completo para no ser mediocre. Y por eso hacía la salvedad. En la cultura de Jesús, a la mujer le tocaba buscar el agua en cántaros al pozo que habían escogido. Pero en nuestra cultura nos toca a nosotros. En la cultura hebrea, usted ve a una mujer con un cántaro y el marido atrás o delante, usted lo critica. En esa cultura usted está pecando, porque eso es normal para ellos. Pero en nuestra cultura, usted ve al flojo, al sinvergüenza y a la otra que se deja, y eso está mal. Pero hay algo que es para todos: la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos la sembramos en nuestra mente con lo que Jesús dice. Bien. Porque la cultura del reino de los cielos es manifestar a Dios en la tierra, o provocar que Dios se glorifique, se manifieste en la tierra con nuestra obediencia. No hay otra. Quiero ver gente sana, quiero ver gente libre, quiero ver gente bendecida, quiero bendecir a otros. Quiero que alguien que necesite tan solo se acerca a mi vida y le suelto una palabra, Dios obra y esa persona es bendecida. Quiero ser instrumento de Dios con las personas. Debo de entender que hay uno por encima de mí y que está por encima de toda la humanidad: Jesucristo. Y que es Dios hecho carne, y que no es religión, no es una institución, es todo hijo de hombre, es Dios hecho carne. Y si usted necesita hacer un curso para liberar la estima y subirla, yo quiero decirle una cosa. Hay un chiste argentino, ¿no? O un chiste donde utilizan argentino, donde hay unos truenos y pacas de ahí. Están un argentino con un brasilero peleando, discutiendo, y de repente hay un trueno y un relámpago, y el argentino le dice al brasileño: acá apártate, chico, apártate vos, que Dios me estaba tomando una foto. Le voy a decir una cosa: eso no es cierto,
Pero lo que sí es verdad es que tú vales tanto, eres tan importante para Dios, que Dios se hizo humano para venir a morir en la cruz del Calvario por ti. No importa lo que la gente pueda decir de ti, no importa cuántas cosas, no importa lo que tú piensas de ti mismo, no importa tu baja autoestima, no importa nada. Solamente pensar que Él vino por ti, que Él murió por ti, te da una idea de lo importante que eres en este mundo para Dios. Y más cuando Él dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido, a nosotros. ¿Somos importantes? Claro que sí. ¿Por qué somos importantes? Porque soy pastor, porque soy X, porque soy Y, porque soy Z. No. Soy importante porque Él me hizo para la labranza de su gloria. No soy importante porque tenga dinero, no soy importante porque soy blanco, de ojos azules o verdes. Soy importante no porque soy moreno. Soy importante porque Él me creó, Él me hizo. Y soy tan importante que me amó cuando me hizo y me amó aún después de apartarme y me amó para rescatarme en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Por eso no importa quién me da la espalda en el mundo, no importa quién te ha dado la espalda en el mundo, no importa quién te ha abandonado y te ha desamparado, porque con todo Él te recoge en el nombre de Jesús. Él está por encima de todo. Y esto no es una clase de psicología ni nada, es tu fe. Es tu fe. Usted decide creerle o no creerle a Dios. Y culmino diciendo, yo, por haber recorrido tanto Venezuela y estado en varias partes del país, recuerdo que la primera vez que vine aquí a esta ciudad, yo hablaba como caraqueño, ¿vale? Por falta de identidad. Y todo así, wow. Y yo lo menciono, pero una de las personas que más me echó broma fue mi esposa. No era ni novia. Y se burló. Y eso me bastó y sobró. Y sin que ella nunca me dijera, porque ella me echaba broma por burla, por zuliana que es. Pero yo entendí lo estúpido que era cambiando mi forma de hablar. Y anoche me lo recordé. Y saben, hay personas que aquí en San Cristóbal me preguntan que de dónde soy. Dicen, ¿usted es del centro? ¿Usted es de...? Yo no, yo soy del cielo. Pero es que eso hablar, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a guardar como Jesús guardó su identidad. Nunca dejó de ser Dios. Y siempre se mantuvo sujeto a su propósito y a su plan. Aún siendo humano, no dejó de ser Dios. Pero como humano, Él sabía que tenía un propósito. Y se mantuvo en su identidad de salvación por la humanidad. Y por eso nosotros, y Dios nos dice a nosotros, que no caminemos por moda. Que no andemos por moda. Sino que estemos identificados con Él. Porque si estoy identificado con Él que me vino a salvar, nunca voy a tener complejo de feo. Nunca voy a tener complejo de inferioridad. Eso sí, nunca me voy a ver mayor o mejor que otro. Porque identidad no es verte por encima de los demás. Identidad es ocupar el lugar que Dios tiene en la creación para ti. Y lo que más debemos de estar conscientes es que el único que es fuente de bendición es Jesús. Y nosotros somos portadores de bendición. Pero para ser portadores de esa bendición hay que recibirla por fe.
Ninguno de nosotros es más que otro o nació con más suerte que otro. Todo depende de la decisión que yo tenga en la vida de creerle o no creerle a Dios. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Músicos, suban rápido. Díganle: Padre Celestial, quiero abrir mi corazón, entender más que no son los logros de este mundo con los que yo debo tener identidad. Debo de tener identidad contigo, quien eres mi bendición. Nosotros reconocemos que tú, Jesús, eres bendito, eres la fuente de bendición, eres la fuente de agua viva, eres nuestro Salvador. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra convicción, la seguridad, para que podamos caminar con paz, para que estemos quieta y reposadamente y pisemos firmes, que así como eres raíz del linaje de David, eres la raíz del linaje de los venezolanos y de toda nacionalidad. Señor Jesús, tú eres la raíz de nuestra genealogía, de nuestro linaje. Tú eres el principio, Señor. Por eso tu palabra dice que somos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, Señor. No nacimos por nuestra propia voluntad. Tú nos has traído, nos has hecho nacer, porque tienes planes, tienes propósitos, tienes cosas buenas para nosotros. Permítenos tener un corazón agradecido, un corazón satisfecho por lo que has hecho con nosotros hasta hoy. Y libra nuestra mente y nuestro corazón de toda insatisfacción, de toda frustración por malas decisiones que hayamos traído. Libra nuestras mentes de todo lo cultural que vaya contra tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Establece tu reino en nuestra mente y corazones, el reino de los cielos, para que lo sobrenatural sea lo normal para nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, mil gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Siga ahí dándole mil gracias. Gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios por todo lo bueno. Dele gracias a Dios por cada cosa buena, por todo lo bueno, tu familia, todo lo que tienes, todo, sobre todo el aspecto de tu corazón, tu alma, tu mente, las cosas que has disfrutado en esta vida. Dele gracias a Dios. Espíritu Santo, sé obrando, sé guiando, Señor, para que estén entendidos en todas las cosas. Tú eres el que hace todas las cosas, Señor. Señor, cada uno de ellos sabe y conoce lo que has hecho con sus vidas, y que no se dejen engañar, Padre, por carencias, por necesidades. Señor, lo que no han logrado es porque no ha llegado el tiempo de que lo logren, Señor. Padre, lo que no tienen en sus manos, lo que no han alcanzado, es porque definitivamente no es el tiempo para alcanzarlo, Señor. Oh Padre bendito, es tu tiempo, el tiempo perfecto, el tiempo correcto, Señor. Y oro, Padre, para que nos enseñes y escribas en nuestra mente y corazón a buscar primeramente tu reino y tu justicia, para que tú añadas todo lo demás, Señor. Toda la gloria y la alabanza eres tú, Señor. Y sobre todo, Dios, danos entendimiento para tener plena convicción de que eres nuestra fuente de bendición,
que toda bendición que necesitamos, toda bendición que hemos tenido, de ti ha salido, Señor. Tú la has derramado sobre nosotros. Mil gracias, Señor. Mil gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Padre.